Bienvenidos a otro episodio de Ecopolítica, donde vamos a tener una de las entrevistas más importantes de este canal. Con nosotros está María Laura Alvarado. Un placer. Vamos. Ella viene parte de la Concentración Democrática de Nicaragua y de Monteverde también, ¿verdad? Incluyendo ya la parte importante que nos van a decir el significado en breve. Un poco más de María Laura. Primero saludar a la audiencia de nuestro podcast Ecopolítica, a su vez extender ese saludo a nuestra invitada María Laura Alvarado. María Laura es una licenciada en Derecho y es estudiante de maestría en la Universidad de La Paz de las Naciones Unidas. Es activista política y coordinadora de la Plataforma Nacional Juvenil en Nicaragua, PNJ. En Nicaragua fue miembro del equipo ejecutivo de la Coalición Nacional y también miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP. Actualmente es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Concentración Democrática Nicaragüense en Monteverde y está exiliada en Costa Rica desde hace 3 años. Exacto. Exactamente. ¿Podrías explicarnos un poco sobre la situación allá en Nicaragua para que los televidentes y escuchas de nuestro podcast ya en en las diferentes plataformas, eh, Spotify, YouTube, etcétera, puedan conocerte a ti y de paso y de la mano conocer la situación que se está viviendo actualmente allá en Nicaragua? Bueno, primero, realmente buenas noches. Gracias Joaquín y gracias James por la invitación a su podcast y también gracias a la audiencia que está escuchando, ¿no? Primero quiero iniciar el por qué el nombre Monteverde, porque Monteverde realmente es un lugar en Costa Rica, es una zona turística, pero realmente lo que sucedió fue de que cuando justamente para 2021, que fue el año de las elecciones nacionales en Nicaragua, habían distintas plataformas de oposición que estábamos intentando el poder participar del proceso electoral, aún con todas las dificultades que este proceso significaba. Sin embargo, con cosas que tal vez podamos hablar más adelante en el podcast, a partir de julio de 2021, la dictadura en Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y por Rosario Murillo, empezaron a apresar a los distintos liderazgos de la oposición, entre ellos justamente 7 precandidatos a la presidencia. Y en cuanto empezaron a apresar a todas estas personas, también siguieron otros liderazgos, ¿no? Dirigentes de organizaciones de la oposición. Entonces es ahí en donde distintos liderazgos nos vimos obligados a tener que salir del país, a tener que exiliarnos, y fue justamente ya estando en Costa Rica donde un grupo de personas se reunió porque a pesar de que estábamos afuera, la causa de Nicaragua tenía que seguir viva, ¿no? Principalmente por el tema de la esperanza y por el trabajo de la liberación del país primordialmente. Entonces, este grupo de personas ideó como una especie de primer diálogo entre distintas liderazgos de la oposición que de alguna manera habíamos sido golpeados, ¿no? Por todo el tema de la represión y el exilio. Y es ahí en donde se dio esta primera reunión, justamente en este lugar, Monteverde, en donde estuvimos distintos liderazgos de la oposición, de distintas familias ideológicas, de hecho, que esa es otra de las cosas que quiero profundizar más adelante, y es en donde se vio, ¿no?, la necesidad de que si siguiese habiendo un espacio de diálogo, un espacio en donde articular acciones conjuntas, y en ese momento el nombre que la gente le puso, porque se dio en ese lugar, fue Monteverde justamente. Pero ya de ahí con el paso del tiempo se asumió este nuevo nombre que es Concertación Democrática Nicaragüense. Entonces de ahí viene más o menos el nombre. Y tú, María, ¿cómo tú te encuentras o cómo tú inicias llevando a cabo este proceso de tú no solamente ser miembro, sino ser una parte clave dentro de la organización? Pues mira, realmente al igual que varios otros jóvenes,
me vi en casi que la obligación ciudadana de el participar de la causa, ¿no? Por la liberación de nuestro país. Porque nosotros tenemos, y tal vez dándole ahí este contexto del cómo está Nicaragua, tenemos un gobierno liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que Daniel Ortega llegó al poder a través de un proceso electoral en 2006, inició su gobierno en 2007 y desde 2007 ha venido distintas modificaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, manipulaciones al sistema de justicia, que fue justamente la Corte Suprema de Justicia la que le permitió a él el poder reelegirse, porque hay una sentencia de nuestra Corte Suprema de Justicia en donde dice que el artículo constitucional que impedía la reelección era violador de derechos humanos. Y justamente ya en ese momento teníamos a una Corte Suprema de Justicia cooptada por el gobierno de Daniel Ortega, porque eso fue otra de las cosas que Ortega empezó a hacer en cuanto él llegó al poder. Dicen varios juristas internacionales que el primer paso que toman las potenciales dictaduras es tratar de deteriorar el sistema de justicia. Y esa es una de las cosas que Ortega empezó a hacer. Fue justamente a través de esta sentencia que él se pudo reelegir. Ya luego, para 2014, vino una reforma electoral en donde sentó las bases para una reelección indefinida. Entonces, de ahí vino distintos procesos. En 2016, por ejemplo, tuvimos un proceso de desaforación de diputados, es decir, o sea, retiraron a diputados electos para poder estar de bancadas distintas a la bancada del Frente Sandinista, les retiraron del cargo. Realmente fue un proceso bien humillante y violador de derechos humanos, violador incluso de los propios criterios que establece la Asamblea Nacional. Y eso se dio en 2016, justamente el año en el que hubieron nuevas elecciones y llegó a la vicepresidencia Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. De ahí, en 2018, o sea, ya venían como bastantes malestares acumulados de distintos actos que este régimen venía cometiendo, y justamente en 2018 se dio una quema en una reserva biológica llamada Indio Maíz, que hizo que la población joven, principalmente la población interesada en los temas ecologistas, se levantara, empezara a hacer protestas, desde sus universidades a hacer llamados. Pero también a eso se le añadió, días después de que empezara la quema, una reforma que el régimen quería hacer en cuanto al sistema social, al sistema de seguridad social. Y justamente, exacto, entonces, y justamente fue en 2018 donde hubo todo un sinnúmero de protestas, donde entraron organismos de derechos humanos a documentar lo que estaba pasando por las constantes violaciones. Hubieron más de 350 personas asesinadas por el régimen. De hecho, hay un informe bastante bueno por parte de grupos de expertos de la OEA, grupos de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ellos documentaron las distintas violaciones que este régimen cometió. Y fue justo en 2018 donde estas comisiones dijeron de que estos delitos que la dictadura, que el régimen había cometido, podían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Y para darle contexto a los que nos ven, que en total son unos 27 años que tiene el régimen y 16 consecutivos, si no estoy mal. Desde 2007 a la fecha, pero también hay que añadirle los años de los 80, ¿no? Sí. Del 80 al 90, cuando tuvieron que retirarse por elecciones democráticas. Okay. Que realmente, o sea, ustedes tienen un dictador de hace mucho tiempo y realmente dentro de la misma región no se conoce mucho la situación en Nicaragua. Explícanos nosotros cómo es el día a día, cómo se ve en Nicaragua bajo este régimen, viviendo la vida normal, o sea, de una persona regular, de economía normal. Realmente en vivir hoy en día en Nicaragua es bastante complejo, es bastante complicado, seas de la población que seas. Si sos una persona joven, solo para ejemplificarle, si sos una persona joven, por ejemplo, recién egresada de la secundaria, buscando tu camino a la universidad,
el régimen ha clausurado 31 universidades. Varias de esas universidades eran las universidades más prestigiosas de Nicaragua. La última que él clausuró y que confiscó es la Universidad Centroamericana, una universidad que tiene toda una historia en Nicaragua, por la cual han pasado un sinnúmero de personajes relevantes y que tenía principalmente un bagaje histórico y de investigación de todo el proceso desde la revolución hasta la actualidad del cómo había venido desarrollándose Nicaragua. Y principalmente era el último bastión que tenía la juventud, los estudiantes, para poder seguir protestando, para poder seguir levantando sus voces. El régimen la clausuró y realmente ahí se perdió la última universidad que tenía un reconocimiento, un prestigio a nivel nacional. De ahí ya con las otras universidades que la han venido clausurando, lo que hacen más bien, o sea, clausuran la universidad, confiscan sus bienes, confiscan sus cuentas bancarias y abren una nueva universidad con otro nombre, y lo que hacen es justamente obligar a que el personal administrativo o que los estudiantes anteriores se inscriban en esa universidad, dizque ellos manteniendo el mismo pensum académico. Sin embargo, distintos muchachos y muchachas han manifestado que más bien lo que han hecho esas universidades es un centro de adoctrinamiento. Porque eso es lo otro también. El régimen en Nicaragua es el más interesado en deteriorar el sistema educativo, justamente porque así deterioras el pensamiento crítico. Claro. Y a ellos no les conviene que haya un pensamiento crítico interno en el país manifestándose. Entonces, esa es la realidad, por ejemplo, de un joven, de una persona joven aspirando a un proceso universitario. Ahora les voy a dar este otro escenario. Una persona que ya haya egresado de la universidad y que esté buscando su primer empleo, por ejemplo. Para poder acceder a un primer empleo en Nicaragua, tenés que contar con un carnet, con un aval político del Frente Sandinista, que es el partido de O gobierno. sea, tienes que tener literalmente un carnet para tú Porque poder ellos son- acceder a así cualquier es. cosa. Una identificación. Antes aquí, cuando nosotros teníamos al dictador de nosotros, a Trujillo, Trujillo. tú tenías que tener tu carnecito del Partido Dominicano. Sí. Así Si es. no, Exacto, no porque tienes acceso a nada. Porque lo que ellos pretenden hacer con todo eso es establecer un control dentro de la población justamente. A ellos no les conviene, insisto, en que haya un pensamiento crítico, pero tampoco que haya cuestionamientos al trabajo que ellos estén realizando, al punto de que en los últimos años han habido apresamientos, han habido personas presas políticas únicamente por manifestar su insatisfacción en redes sociales, por ejemplo. Hace poco, la semana pasada, que se expatriaron a 135 personas nicaragüenses que estaban presas políticas, las montaron en un avión y las mandaron hacia Guatemala, y justamente dentro de ese grupo iban personas que fueron encarceladas solo por darle like o por retuitear una publicación. Entonces está tan cohibido y está tan controlado que literalmente por tú darle un like a cualquier tipo de manifestación en contra del régimen, ya te puede mandar a la cárcel. Sí, así es, porque de hecho parte del control, de la centralización del poder que el régimen vino haciendo desde que llegó nuevamente al poder en 2007, es manipular el sistema de justicia, adquirir medios de comunicación independientes, manipular la educación primaria, porque las escuelas públicas en Nicaragua son también centros de adoctrinamiento por parte de la dictadura. Entonces, y además, cuando ya controló todos los aparatos del Estado, que eso no sucedió a partir de 2018. Ellos fueron un trabajo sistemático que ellos fueron haciendo para apoderarse de todas estas instituciones del A Estado, través de ¿no? los años, o sea, con el Exactamente. judicial, con el ejecutivo, con Así la es, el primer poder que ellos cooptaron, por así decirlo, fue el poder electoral justamente, porque fue el poder electoral el que les permitió llegar al poder. llegar al poder justamente. Entonces después el siguiente paso para ellos fue apoderarse del sistema judicial. Ya teniéndolo y teniendo también en su bolsa el sistema, el poder legislativo, entonces a ellos les fue mucho más fácil empezar a legislar leyes que fueran a su favor.
Por ejemplo, así legislaron una ley del canal interoceánico en donde prácticamente parten a la mitad del país, despojan a un sinnúmero de familias campesinas de sus propiedades, a un sinnúmero de familias de la costa Caribe, que dicho sea de paso, la propia Constitución nicaragüense establece diferentes tipos de propiedad y dentro de esos diferentes tipos de propiedad está la propiedad comunal reconocida para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, a los cuales también les confiscó propiedad. Entonces, no solamente varias veces tuvo que violar lo que decía la propia Constitución, sino también le quitó a personas, por así decirlo, protegidas. Así Porque es. en todas las partes del mundo que hay indígenas tienen sus áreas reservadas, que no se les molesta y se les respeta. O sea, ¿qué tú opinas sobre No, esto, James? él, según el modo que él ha venido operando, es como actúan normalmente. Lo único que él ha sido un poquito, él se Yo ha considero visto. que él ha hecho el paso. No, O sea, él ha hecho, él ha hecho el libro de cómo ser un dictador. pero él tomó las partes, o sea, dentro de la historia de las dictaduras anteriores en Latinoamérica, porque él ha aplicado un poco de cada cual. Claro. Así es. Un poco de cada una. Y se fue, tú sabes que parte de la más importante o sea, la que más peso tiene de la decisión que él tomó fue la parte educativa, porque él sabe que esa generación que viene creciendo ahora va a tener el sandinismo, ¿verdad? Sí. El asunto del partido sandinista, que Daniel Ortega, secretario general, preside, y van a crecer con esa doctrina, van a crecer con todos esos pensamientos. Y salir de eso, sí, va a ser modificar ese pensamiento dentro de esa nueva generación, esa nueva camada que está surgiendo y que viene viendo eso de jóvenes. desde Y joven. según tengo entendido, una gran población de Nicaragua es joven. Así En es. su mayoría, en su mayoría. En su mayoría. Revertir eso, ustedes tienen un reto muy grande por delante. Así es. Pero muy grande por delante. Y entonces, teniendo esta organización, ¿cuál es el enfoque de ustedes? ¿Cuál es el enfoque de la organización? ¿Y qué ustedes hacen para combatir justamente este régimen de manera Sí, directa? mira, de hecho, con lo que vos decías del reto, no solo es el reto educativo, pues, sino también el reto de la reconstrucción democrática del país, porque ya les comentaba que se han logrado apoderar de todos los poderes del Estado, pero encima también han promulgado leyes para poder el mantener el estatus que ellos han Perpetuarse hecho, en el ¿no? Estado. Perpetuarse, exactamente. Entonces, parte de estas leyes que han aprobado, por ejemplo, hay una ley que restringe la libertad de expresión, hay otra ley que restringe el ejercicio de las ONGs, hay otra ley que retira la nacionalidad, porque esa es otra de las realidades que también tenemos. Antes de entrar ya a tu pregunta, Joaquín, y es que este régimen tiene patrones realmente, y por ejemplo, el año pasado él secuestra personas y luego las libera a través de un proceso de negociación que ellos llevan a su manera y antojo, es decir, utiliza a las personas presas políticas como una moneda de cambio. Y eso ha sucedido en varios momentos. El momento más en donde se liberaron a más personas recientemente fue en febrero de 2023, en donde enviaron un avión con 222 personas presas políticas hacia Estados Unidos, entre ellos muchos de los dirigentes políticos que había secuestrado en 2021 y esos ex candidatos a la presidencia que les comenté al inicio. Entonces, ese fue el primero. Luego, habiendo liberado a estos 222, empezó a secuestrar nuevamente a gente y ahí se llevó a personas de la Iglesia Católica, se llevó a sacerdotes, se llevó a obispos, y luego, teniendo nuevamente a estas personas presas políticas, sacerdotes y obispos, los mandó en un avión hacia Roma.
Entonces, o Negoció sea, con lo el Vaticano. desterró hacia Roma. Luego vino este otro proceso que sucedió la semana pasada, en donde luego de haber liberado a estos sacerdotes, empezó a apresar a mucha más gente, al punto de que dentro de esa gente que apresó estaba un periodista que secuestró únicamente por haber cubierto el proceso de la Semana Santa en Nicaragua. Porque O sea, también hasta la tienen una religión. guerra, así es. También han sentado una batalla frontal en contra de la iglesia. A su inicio fue en contra de la iglesia católica, pero ahora se le suma la iglesia morava, se le suma también la iglesia evangélica, que han sido perseguidos y a las cuales le han confiscado, le han cerrado sus cuentas bancarias y le han restringido el derecho a la manifestación de culto. Entonces, O sea, hasta la solo misma para darles, religión en así sí, es. no solamente la educación, la religión, o sea, hasta los mismos La bienes de ellos. prensa, La la prensa. empresa privada, realmente, o sea, este régimen ha venido a eliminar a toda La población la de Nicaragua, o sea, así es, exactamente. O prácticamente. sea, toda la manifestación de sociedad civil, a las iglesias, a las juventudes. De hecho, hasta la fecha ya lleva más de 5.500 organizaciones de sociedad civil canceladas. Wow. Entonces, esto solo para pintarles cómo es el panorama, ¿no? En esta Nicaragua de hoy en día. Ahora, entrando a los retos que vos mencionabas, realmente como Concertación se tienen un sinnúmero de retos, principalmente el poder lograr acuerdos políticos necesarios entre la diversidad de la oposición nicaragüense, además también de el poder abrir los canales de comunicación con distintos países que puedan apoyar la causa nicaragüense, porque en Nicaragua sabemos y estamos conscientes que la liberación del país se tiene que dar desde adentro. Sin embargo, se necesitan paralelamente un sinnúmero de esfuerzos, entre ellos la incidencia internacional, el combate narrativo que se tiene que hacer, la creación de estructuras al interno del país para poder enfrentar la realidad también. Entonces, es todo un reto, es un enorme reto. Sin embargo, dentro de la Concertación Democrática hemos tratado de ir construyendo esos acuerdos, de ir realizando esas acciones necesarias, preparándonos para los escenarios que vienen y preparándonos también para asumir en una posible Nicaragua en democracia, que esperamos y rezamos que no tarde tanto, Claro. toda la tarea que implica, ¿no?, la reconstrucción del país. No, realmente es impresionante ver cómo no solamente la libertad es completamente robada del ciudadano común y sin importar la clase social, entonces que ni siquiera los que tienen quizá un estatus un poco más alto se libran de cualquier tipo de apreciamiento por simplemente expresar o dar un like a cualquier tipo de cosa, que es una sorpresa. Aquí en República Dominicana ya tenemos mucho tiempo con un sistema democrático que se ha ido construyendo, pero es justamente este tipo de situaciones de Nicaragua que nosotros también tenemos que ser conscientes que pueden pasar, como pasó sin importar la gestión del presidente de Bukele, también modificó la Constitución para reelegirse, aunque haya sido elegido por el pueblo, individualmente eso. O sea, cambió la Constitución para Así es. hacerlo. Y también vemos el caso de Venezuela. Así es. O sea, es que hay una realidad y es que las dictaduras llegan, llegan a través de procesos democráticos. Daniel Ortega llegó a través de un proceso democrático realizado en 2006 y obviamente, o sea, cuando empiece el gobierno, uno no va a dar por hecho, este maje se va a No, que convertir va en a una ser un dictador dictadura, ¿verdad? completo. Y si se imaginan eso, ni votan por él. Exacto, aunque aquí hay un dato histórico bien importante y es que las feministas nicaragüenses para 2006 fueron una de las que advirtieron que el retorno de Ortega iba a desencadenar una dictadura. Entonces, o sea, sí hubieron personajes, Hubieron señales. sí hubieron señales, sí hubieron advertencias, pero bueno, ya estamos en este escenario. Y realmente yo creo que el reto no es solo retornar el país a la democracia, sino es mantenerla. Y es ahí lo que vos decías también con lo que sucede aquí en República Dominicana y que ahorita en esta
visita de incidencia, a mí me ha gustado mucho el conocer cómo se manifiesta la democracia aquí, ¿no? Porque yo creo que el reto no solo está en conseguirlo, sino en mantenerlo. Sí. Porque el reto de mantener el balance de poder, el contrapeso que tiene que hacer la sociedad civil, la manifestación que tienen cada uno de los poderes del Estado, el cómo interactúan, todo eso es parte de la democracia, todo eso es el sostenimiento democrático. Y es ahí en donde el reto no solo está conseguirla, sino el mantenerla por un largo periodo de tiempo, que es lo que en Nicaragua no ha sucedido. Y viendo eso, ya cuando ustedes, vamos a decir, son forzados fuera de su país y la mayoría de ustedes que son parte de esta organización van a Costa Rica, ¿cómo ustedes desde fuera del país impactan directamente a la ciudadanía de Nicaragua? Mira, dentro del proceso de concertación democrática hay liderazgos individuales de distintos espacios organizados que tienen un tendido territorial, es decir, el tendido territorial es la presencia dentro del territorio nicaragüense, justamente porque como los liderazgos más visibles se encuentran o nos encontramos afuera, entonces el reto es mantener ese contacto, ¿no?, con el territorio, y eso es parte del trabajo que también se ha venido haciendo. ¿Y cómo se impacta? Pues por ejemplo, con los últimos informes que sacó el grupo de expertos de Naciones Unidas, el último justamente en febrero, si no me equivoco, de este año, en donde determina que en Nicaragua sí se han cometido crímenes de lesa humanidad, y a eso también, o sea, eso es parte de la incidencia que como organizaciones de la sociedad civil, porque realmente en este esfuerzo de reconstruir y de luchar por la causa nicaragüense, no solo están los actores políticos de la concertación democrática, sino que también está en la sociedad civil, y se ha venido tratando de hacer un esfuerzo conjunto, ¿no?, de cada uno de las áreas de trabajo que ellos tienen, que cada una de estas entidades tienen. Entonces, se ha tratado de mantener esa comunicación, la tarea que han hecho medios de comunicación independientes que se encuentran en el exilio ha sido crucial para tratar de mantener la causa de lo que pasa en Nicaragua, las denuncias constantes, porque está lo otro. Estamos fuera, pero siguen pasando cosas en Nicaragua, siguen asesinando mujeres en Nicaragua y no son llevados los procesos, siguen habiendo delitos, siguen clausurando espacios. Entonces, el apoyo que nosotros hemos empezado a dar es denunciar todas esas realidades que esa pasan, violencia. exactamente, En esa área. de cierta forma, ser como la voz de la gente que está afuera, que está dentro, ¿no? Ustedes serían como la voz exterior, o sea, de los que están en el interior que no pueden hablar, ustedes los representan. Ahora, bueno, aspiramos a representarlos, no a todos, ¿verdad? Pero sí hablamos los representan por las porque realidades. ustedes, aunque no estén en el país, están luchando por ellos. O sea, ustedes son sus representantes directos. Aunque tú digas que quieren. No votado todavía, pero ustedes sí, son totalmente. su No, voz. yo considero que realmente lo son. Ustedes son su Totalmente. voz, realmente. Una pregunta para cerrar ahí el paréntesis. ¿Qué ustedes, o de qué forma a ustedes como organización o sea, ustedes quieren que se le apoye? ¿De qué forma? Porque ¿cuál sería la mejor manera de apoyarlos? La mejor manera de apoyarlos, exactamente. Bueno, mira, primero, realmente el poder estar en este programa, el poder hablar a la audiencia que es su casa, escucha y que le eso es su casa. Este Eso es de programa usted. es 100% Si quiere hasta la mesa de usted. 100% Gracias, nicaragüense. gracias. Entonces, realmente el apoyo del tener este espacio ya en medios de comunicación dominicanos es un primer apoyo, ¿no? El que ustedes estén también interesados por saber lo que está sucediendo en Nicaragua es parte también de ese apoyo. Pero, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahorita como concertación es una gira de incidencia en la región y, por ejemplo, Dominicana juega un rol importante en la región centroamericana porque es uno de los pilares democráticos. En la región está habiendo un deterioro del sistema del Estado de Derecho y en Dominicana está sólido. En Dominicana hay una participación sólida de la población, sí. de la oposición también, del partido de gobierno.
entonces el apoyo que ustedes puedan dar alrededor de eso es crucial. El apoyo que incluso se pueda dar para visibilizar la realidad que pasa en Nicaragua, la realidad que pasa en las personas exiliadas también es importante. El poder, creo yo que una de las maneras tal vez más directas es que cada cierto tiempo ustedes puedan realizar un programa para saber cómo ha evolucionado la situación en Nicaragua. Justamente en 2026 se abre una ventana de oportunidad electoral y hay que ver cómo eso va a resultar, ¿no? Entonces ahorita realmente lo importante es mantener la crisis de Nicaragua y las graves violaciones a derechos humanos dentro de la agenda de los medios de comunicación y de la agenda internacional. Y es parte del trabajo que nosotros como Concertación estamos realizando. Para nosotros realmente ha sido un placer, como dicen siempre, el tiempo en podcast y en televisión es corto, pero para nosotros es un placer poder no solamente tenerte aquí, María, realmente para darle ese conocimiento a nuestro público que quizá no sepan, la región no es muy conocida así como el caso de Venezuela, que ya de manera internacional, esta dictadura de Daniel Ortega, perdón, para nosotros es un placer verdaderamente poder darle esa información, que la gente pueda ver lo que nosotros hacemos, y es importante que ustedes se sigan sintonizando con Ecopolítica para que vean esos tipos de temas importantes, puntuales, que realmente no solamente cambian la vida de los demás y le dan atención a los temas más puntuales, sino que siempre están con nosotros dándole el mejor servicio, la mejor comunicación, y siempre estamos comprometidos con la política y en lo que nosotros venimos a traerle, ¿verdad, James? Siempre, siempre, María, siempre. ha sido un placer, muchísimas gracias gracias. a ustedes por la invitación, un honor haber estado acá con ustedes. Yo quiero que, como por último, Ujú. ya con la despedida y todo, tú le puedas dar al público de Ecopolítica donde ellos pudieran darle seguimiento. ¿Ustedes tienen alguna plataforma donde publiquen todo para que por favor se la digas, para que ellos puedan darle también seguimiento, se empapen de todo y también contribuirle? De hecho, la Concertación Democrática tenemos una cuenta en X que ustedes pueden seguir, justamente se llama Concertación Democrática Nicaragüense, CDN, y de hecho, si ustedes también siguen el hashtag Nicaragua, ahí pueden encontrar distintas noticias de medios de comunicación independientes, de noticias que la Concertación también pueda estar lanzando y de las distintas organizaciones de oposición nicaragüense. Nuevamente, gracias por el espacio y mi admiración a República Dominicana por la manifestación democrática que ustedes tienen. Realmente esa manifestación intergeneracional que tienen en los distintos organismos es algo que como nicaragüenses nosotros aspiramos, y el haber visitado y aprendido de ustedes para mí fue todo un gusto. Para nosotros esa fue la parte de verdad que nos toca a nosotros, y nosotros siempre vamos a estar puertas abiertas para ustedes y su organización. Bueno, esto fue otro episodio de Ecopolítica. Recuerden darle a la campanita y darle like. Hasta luego.